Saludos y bienvenidos otra vez a este canal que dedico plenamente a el comentario y análisis de el acontecer internacional, la geopolítica y todos estos asuntos que son cruciales para el futuro, sobre todo ahora en este momento de cambio tan grande en el mundo, en esta coyuntura histórica que vivimos. Creo que es importante mantenerse bien informado con información real de lo que ocurre, no información ficticia y falsa y ilusoria de los eventos que están en el momento ocurriendo. Este episodio lo quiero dedicar a la visita de Trump, el viaje a Asia, las tres paradas que hizo en Asia y el resultado de las mismas. Ya han pasado un día desde esos encuentros, sobre todo del encuentro principal en Seúl entre Xi Jinping y el presidente Trump, y podemos hacer pues un estimado más o menos general y más certero del resultado de este viaje. Este viaje tenía principalmente tres paradas. La primera iba a ser, la primera fue en Malasia, en Kuala Lumpur, la capital. La segunda parada fue en Japón y la tercera parada fue en Corea del Sur, en Seúl, para tener un encuentro allí con el presidente chino Xi Jinping. Así que más o menos esto es este era la totalidad del viaje. Y vamos a ir pues punto por punto cuáles eran los propósitos en cada una de las paradas o qué fue lo que ocurrió en cada una de las paradas. En Kuala Lumpur, en Malasia, Trump era invitado especial a la conferencia del Grupo de Naciones de Asia, conocido como ASEAN. Y pues allí estuvo participando de una firma de un acuerdo de paz que se llegó entre Camboya y Tailandia, que tuvieron pues una refriega hace como un mes, un mes y pico, tuvieron una escaramuza allí en en la frontera. Y pues Malasia, Malasia gestionó esta paz y este acuerdo de paz. Fue el intermediario en este acuerdo de paz que se firmó allí en Kuala Lumpur, en presencia de Trump. Por supuesto, Trump ya se lo adjudicó él, de que gracias a él, él detuvo otra guerra más. Ese comentario ya que se ha convertido en algo patológico en él, de estar reclamando y adjudicándose éxitos y glorias ajenas. No fue él quien negoció y quien gestionó este acuerdo de paz, fue Malasia. Pero ya lo escucharemos a él diciendo que él fue y que él es el responsable. Por otra parte, se hablaba que una delegación norteamericana iba a estar reuniéndose con una delegación china para finiquitar la venta de TikTok, lo cual, aunque se anunció ya, eso no está finalizado. Esa venta no está terminada. Así que esa era parte también de lo que se iba a hacer allí. Pues finalmente, según se dice en la prensa norteamericana, se llegó a un acuerdo en cuanto a la venta de TikTok. Eso reclama la parte norteamericana. La parte china no ha dicho nada. De los comunicados chinos no hemos escuchado nada sobre que se haya finiquitado finalmente, que se haya finiquitado la venta de TikTok a los empresarios norteamericanos. Así que eso todavía está en veremos. Esa fue la parte de Malasia. Lo próximo que hizo fue ir... hay que señalar antes de salir de Malasia que en esa reunión de ASEAN, de todas de las 10 naciones que componen a ASEAN, y ahora 11 porque se unió Timor del Este, fortalecieron y actualizaron el acuerdo de libre comercio que tienen todas con China. Básicamente, eh, estas naciones actúan como un bloque económico junto a China para enfrentar juntas el asunto de la guerra tarifaria declarada por Trump al resto del mundo.
Muchas de estas naciones que son parte de ASEAN tienen distintas tarifas, básicamente todas por puros caprichos y por unas fórmulas totalmente infantiles que desarrollaron en Estados Unidos para determinar cuáles eran las tarifas que le imponían a cada uno de los países. Así que los países de ASEAN, los 11 países de ASEAN, cada uno tiene tarifas distintas, situaciones distintas, pero unidos bajo la sombrilla de China y el libre acuerdo comercial con China, pues pueden actuar como un bloque. Y eso fue lo que hicieron allí, fortalecer ese bloque en contra de los Estados Unidos. La segunda pata del viaje era visitar Japón y allí pues se reunió con la primera ministra de Japón. La primera ministra de Japón lo que hizo fue arrastrarse básicamente ante Trump. Una gente, una cultura que está tan consciente de lo que es la dignidad, tan consciente de lo que es el bochorno, la vergüenza. Tener a una primera ministra básicamente actuando casi como Javier Milei, dando brincos junto a Trump y dando y así y con aspavientos básicamente un papelón lo que hizo la primera ministra allí. Debe ser hoy día la vergüenza y el comentario general en Japón. Recordemos que eso que se critica tanto de China, de ser el partido único, de que no tener una democracia real y ser un partido único, igual pasa en Japón. Allí, ese partido que representa a la primera ministra, que se llama el Partido Liberal Democrático de Japón, está en el gobierno desde 1955. Desde 1955 está en el gobierno, 70 y pico de años, 70 años en el gobierno. Es que de verdad uno dice y uno se sorprende, ¿no? Entonces, ¿qué fue el acuerdo que llegó con Japón? Según lo que dice la prensa norteamericana, Trump llegó a un acuerdo con Japón para la exportación de tierras raras. Aquí en el tema de las tierras raras, que es importante porque eso era parte de lo que iba a discutir Trump con Xi, la, pues, la prohibición que puso China básicamente a la venta de tierras raras a los Estados Unidos. Hay que entender una cosa, el tema de las tierras raras, lo raro de las tierras no son las tierras, sino la tecnología y para la extracción y refinamiento, sobre todo el refinamiento. Eso es lo que es raro. China tiene un monopolio sobre esa tecnología. Dominan el 90% de la tecnología de refinamiento de las tierras raras. El resto del mundo está a años de poder ponerse a la par con China en este tema. Las tierras raras están en muchos lugares, no solamente están en China, están en muchos lugares, inclusive en los Estados Unidos hay tierras raras. Lo que no tiene Estados Unidos es la tecnología para refinarla, que eso está bajo el dominio básicamente de los chinos. Si los Estados Unidos se ponen se ponen a desarrollar la tecnología que necesitan para el refinamiento de sus propias tierras raras, mínimo le va a coger 5 años si se ponen hoy. Y 10 con suerte. Es decir, pues sabemos cómo funciona Estados Unidos y cómo funcionan las democracias liberales en cuanto a tomar acción a asuntos urgentes. Pues con una lentitud pasmosa. Pues así más o menos es la situación. No es las tierras como tal, es el refinamiento y la tecnología necesaria para poder extraerlas y refinarlas. Eso hay que tenerlo bien presente. Así que ese acuerdo firmado por Estados Unidos y Japón respecto a la exportación de Japón de sus tierras raras es básicamente una cosa simbólica. Y para propaganda, para motivos de propaganda y para motivos de narrativa.
La próxima pata del viaje y la más importante era la visita de Trump a Seúl, donde se encontraría con el presidente chino Xi Jinping. Y así fue. Ya hemos visto por toda la prensa, hemos visto por todos lados cómo fue el encuentro, cómo acabó y cuánto duró. Los que han visto, por ejemplo, el encuentro original entre los dos dignatarios, han podido observar la posición eh, sumisa, no sumisa, pero la posición un poco más rebajada y un poquito más buscando hacer buenas migas de Trump frente a Xi, que fue para allá con una cara de palo y una expresión de seriedad y reconcentrado y serio que realmente no daba espacio a duda de que quien tenía aquí el poder y la mano ganadora es China. Allí estaba pues Trump buscándole la vuelta a Xi desde el principio, tuvo que esperar a que llegara Xi. Hay muchas cosas del lenguaje eh, físico de ambos, del encuentro de ambos allí, cómo Trump tuvo que esperar a que llegara Xi. Todo eso refleja mucho de la realidad de quién es el que tiene aquí la mano ganadora. Y el resultado de esa reunión también lo reflejó. ¿Y cuál fue los tres propósitos principales que iba Trump a discutir con Xi? Primero, el tema de las tierras raras y, pues, por supuesto, la prohibición de China a exportárselas a Estados Unidos. Después, segundo, el tema de las tarifas, dado que Estados Unidos por fin ha podido entender que en el tema de las tarifas, China tiene más poder que ellos. Así es que pues en ese tema tuvieron que recular, retroceder y pedirle a China volver a la situación original antes de la famosa guerra tarifaria. Y el tercer propósito era intentar alejar a China de Rusia. Y vamos a ver cómo acabó cómo acabaron cada una de estas, de estos tres propósitos originales que tenía Trump en esa reunión. En el tema de las tierras raras, pues algunos pensamos que tal vez China iba a transar en proveerle a Estados Unidos algunas de las tierras raras, pero no las más cruciales, no las más, las que tengan mayor impacto, las que tengan más eh, poder de negociación. Pues resultó de esas conversaciones que Xi estuvo dispuesto a eliminar la prohibición de las tierras raras por un año, ponerlas en pausa por un año, más bien para ver cuál es el resultado de los Estados Unidos y cómo Estados Unidos responde a los demás acuerdos que llegue y que se alcancen. Es decir, cuál sería la actitud de los Estados Unidos en este próximo año y pues decidir si esto es una pausa o es definitivo. Así que pues en el tema de las tierras raras, básicamente Estados Unidos tuvo que rendirse ante esa presión. Recordemos que básicamente la industria de alta tecnología no puede desarrollarse sin tierras raras o sin los minerales que surgen de esas tierras raras. Y tampoco la defensa de los Estados Unidos, la producción de armas y de tecnología militar depende eh, crucialmente de metales, de los famosos metales raros, de los famosos minerales raros y de pues, estos minerales extraídos y refinados, no hay en la tierra. Así es que pues ese es el tema de las tierras raras. China puso una pausa en su prohibición a vendérselas a Estados Unidos a ver qué pasa. A ver cómo se comporta Estados Unidos. Es como si fuera un papá regañando al nene y poniéndole condiciones a ver cómo se porta. En cuanto al tema de las tarifas, básicamente Trump tuvo que pedirle a Xi que regresaran a los niveles tarifarios que había antes de la guerra de las tarifas desatadas por Trump mismo, por él mismo. Eh,
ante la realidad que esa guerra tarifaria ha funcionado en contra de los Estados Unidos. Nada más ver el tema de los agricultores de la soja y del sorgo en los Estados Unidos le da a cualquiera una clara idea de cuán con las patas se hizo todo esto, con cuánta arrogancia se llevó a cabo esta guerra tarifaria y con cuáles ideas totalmente erróneas sobre lo que es el comercio mundial en estos momentos y sobre lo que es el poder de China a nivel comercial. Personas como el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, que es básicamente pues un, un mediocre de alto vuelo con una actitud de arrogancia que realmente resulta totalmente sorprendente y que me parece que es un escollo total a la posibilidad de llegar a acuerdos serios con China en cualquier materia. Así que el tema de las tarifas generales volvió a su punto original. Es decir, Estados Unidos rebajó las tarifas y las regresó al punto antes de que comenzara la guerra y la guerra tarifaria. Y China eliminó las tarifas recíprocas, que fueron las tarifas que impuso China como reacción a las tarifas que impuso los Estados Unidos. Vuelvo y recalco y vuelvo y subrayo que el responsable de la guerra tarifaria fue Estados Unidos. China no impuso tarifas antes. China solamente impuso tarifas recíprocas. Y esas fueron las que China acordó con Trump. Xi acordó con Trump que se iban a reducir y que se iban a eliminar. Como parte de ese acuerdo, allá salió inmediatamente a los minutos de haberse acabado la reunión, allá saltó Scott Bessent a decir que habían llegado a un acuerdo con China de que China compraría 12 mil millones de dólares en soja de los agricultores de los Estados Unidos este año y que se comprometía a comprarle 25 mil millones de dólares de soja por los próximos durante los próximos 3 años, es decir, 25.000 cada año en los próximos 3 años. Vale señalar aquí que ante las tarifas, una de las acciones recíprocas que tomó China con las tarifas de Estados Unidos fue con la soja. Dejó de comprar la soja y el sorgo de los Estados Unidos. Y básicamente condenó la industria de la soya y del sorgo de la agricultura de Estados Unidos a la catástrofe y a la bancarrota totalmente. China era el principal comprador de esa cosecha de los Estados Unidos. Así que China, ante las acciones de Trump, dejó de comprárselo a Estados Unidos y procedió a comprárselo a Brasil, que es socio de los BRICS y aliado de ellos. Y también le compró parte a Argentina. Así que sustituyó completamente la soja de los Estados Unidos por soja brasileña y argentina en parte. Pues que debemos hay que también señalar que el tema de comprar 12 mil millones de dólares en soja este año responde también a la realidad de que la cosecha de soja de los Estados Unidos es ahora, de septiembre hasta diciembre, y la cosecha de soja de Brasil es el año que viene, comenzando en febrero. Así que, pues ahora mismo la única soja disponible es en Estados Unidos. Y por supuesto, pues no es ningún sacrificio para China comprar 12 mil millones de dólares en soja ahora. Lo que veremos y lo que están veremos es si va a comprar 25 mil millones de dólares en soja por los próximos 3 años. Todo, por supuesto, dependerá de cuán bien se porte Trump y cuán fiel es a los acuerdos que llegó con Xi aquí. Eso está, por supuesto, por verse. También está el tema de las, también está el tema de los microprocesadores, los famosos chips. Ustedes saben que, o quienes sepan, recordarán que el presidente Biden puso
una completa prohibición, una prohibición de venta a China de los microprocesadores más sofisticados producidos en los Estados Unidos, sobre todo por la compañía Nvidia, que pues es responsable de gran parte de los microprocesadores que se producen en Estados Unidos, sobre todo los más sofisticados. Pues, ¿qué pasó? Parece que eso todavía se mantiene, pero en el tema de los microprocesadores no se ha anunciado absolutamente nada como resultado de la reunión entre Trump y Xi. Yo por lo menos no he escuchado nada de que se haya llegado a un acuerdo con los microprocesadores, pero vale recordar o vale señalar aquí que China se encuentra básicamente a 3 años, si mucho, de desarrollar sus propios microprocesadores al mismo nivel que los desarrollados por Nvidia y por las compañías de microprocesadores, de chips en Occidente, que tienen pues la maquinaria y la tecnología más avanzada en cuanto a eso. De la totalidad de los chips desarrollados por Nvidia, ya China puede desarrollar el 75% de los mismos. Solamente queda un 25% de los chips más cruciales y de más alta tecnología de esta compañía y China los podrá desarrollar, como dije, en un periodo de 3 años mínimo. Perdón, máximo. Un periodo de 3 años máximo. Seguramente lo desarrollen antes. Estados Unidos ha hecho una serie de movidas estupidísimas, y Europa también, para intentar coartar el mercado de chips, de microprocesadores hacia China y tratar de ponerle presión a China en ese tema. Una de las principales estupideces que hicieron fue con el tema de la compañía Nexperia, una compañía con base en China, una compañía cuya matriz principal es en Holanda, pero su centro de producción de los chips es en China. Nexperia, que produce la mayor parte de los chips para la industria automovilística de Europa, sobre todo de Alemania, y también de parte de la industria automovilística de los Estados Unidos. Pues, ¿qué hizo Holanda con Nexperia? Bajo presión de los Estados Unidos, por supuesto. Pues confiscó la compañía en Holanda. Es decir, una compañía con base en Holanda, pero China. Confiscó la compañía en Holanda, una compañía holandesa que produce en China. Y confiscó la compañía y con base china también. Y China entonces procedió a dejar de mandar los chips desde la fábrica en China. Miren qué genialidad. Se quedan con la compañía original, es decir, con la base de la compañía, los cuarteles generales que están en Holanda, es decir, con la infraestructura corporativa. Pero se olvidan que la infraestructura productiva, la que hace los chips como tal, está en China. Así que, ¿qué hizo China? Prohibió inmediatamente el envío de esos chips de Nexperia, de la compañía que los hace allá. Ahora mismo está la industria automovilística de Alemania a la ley de una semana de no poder seguir produciendo carros nuevos. Y por supuesto, han tenido que detener la producción de nuevos modelos y nuevas cosas porque sencillamente no cuentan con este material clave para su propia industria. Verdaderamente esto es una comedia de errores, no una comedia de errores, una comedia de mediocridades tras mediocridad hasta mediocridad de los Estados Unidos, que parece que quienes están armando allí son pues una partida de adolescentes. El último tema, que es el tema de los intentos
que pensaba hacer Trump con Xi para alejarlo de Rusia, o por lo menos poner presión a China para buscarle un fin a la guerra en Ucrania, para que le pusiera presión a Rusia para buscar un fin a la guerra en Ucrania. Igualmente, Trump pretendía convencer a Xi que dejara de comprar petróleo y gas ruso y que se lo comprara a los Estados Unidos, que es 3 y 4 veces más caro debido a el proceso primero de licuar el gas y deslicuar el gas, ya que pues el gas de los Estados Unidos solamente se puede transportar en barco como gas licuado, mientras que el gas a China llega por tubería. Así que pues Trump pretende que China deje de comprar gas y de comprar petróleo a Rusia, de manera que pues ellos entienden que esas compras de China de gas y de petróleo son las que financian la guerra en Ucrania, lo cual es una cosa estupidísima, porque esa no es la fuente de financiación. Eh, Rusia tiene una economía muchísimo más diversificada de lo que Estados Unidos ha querido presentarle al mundo. ¿Qué quedó entonces? Y recordemos también que entre China y Rusia existen unos acuerdos de cooperación estratégica que se han ido fortaleciendo mes tras mes tras mes. De hecho, hace unos días se firmaron unos nuevos acuerdos de cooperación estratégica entre China y Rusia. Son los dos socios principales de los BRICS, quienes están llevando la voz cantante en los BRICS y quienes están llevando la voz cantante en la reorganización mundial del nuevo orden mundial, que será un orden multipolar. Ya no será solamente Estados Unidos el único país eh, hegemónico, el único centro de poder. Habrá varios centros de poder y será un mundo multipolar. Eso no lo para nadie. Eso ya es. Lo único que falta aquí es que Estados Unidos entienda esto y pueda ajustarse a la realidad de los tiempos, lo cual no va a ocurrir. No va a ocurrir. Porque el hegemón, quien tuvo el poder único, va a querer tenerlo siempre. Así que Estados Unidos no va a poder entender bien esta situación y tendrá que ser un poco a la mala. Básicamente, Estados Unidos lo que pretende de China es que China se aleje de Rusia para lograr entonces destruir a Rusia, para entonces poder destruir a China. Es como si los chinos no vieran esto. Es como si nadie viera esto. Es como si los chinos fueran estúpidos. Esto no va a pasar. Estados Unidos, Trump no va a corroer la relación entre Xi y Putin, entre China y Rusia. Esta relación es para buen tiempo. Esta es una relación de futuro, no es una relación del momento. Es una relación con hondas raíces ya, económicas, políticas y sociales, que no pueden ser arrancadas así con la mano pelada. Esto no va a ocurrir. Así es que pues, ¿cuál fue el resultado de esto? Esto ni siquiera se comentó. No se ha comentado ni de parte de Estados Unidos ni de parte de China. Para mí que este tema ni siquiera se tocó. De lo absurdo que era. Así es que pues, ¿qué podemos concluir de este viaje que ocurrió aquí? Primero, que quien ha demostrado tener la verdadera fuerza y las cartas ganadoras en esta partida ha sido China. Básicamente, Estados Unidos fue a pedirle a China una nueva relación, dado que la relación creada por la guerra tarifaria verdaderamente lo que hacía era destruir la economía de los Estados Unidos, no la China. En el tiempo que ha transcurrido desde el comienzo de la guerra tarifaria hasta ahora,
China ha pasado de tener a Estados Unidos como el destino del 27% de su producción y su mercado, es decir, más de una cuarta parte del mercado chino eh, estaba en los Estados Unidos, estaba en los consumidores de los Estados Unidos. Pues China ha pasado del 27% al 10%. Ha reducido, ha reducido su dependencia de el consumidor norteamericano en un 17% en estos meses, sustituyéndola por otros mercados que ha ido conquistando, sobre todo los mercados africanos y los mercados de Europa y de Asia. Claro, ustedes dirán, ay, pero ¿cómo va a sustituir un poder adquisitivo como el de los Estados Unidos en África o en Asia? Bueno, ciertamente no lo podrá sustituir de un solo país, pero la combinación, la suma de los nuevos mercados en África y los nuevos mercados en Asia, pues ha podido sustituir el 17% del mercado que tenía con los Estados Unidos. Ese es el resultado de la guerra tarifaria de Trump. También vale recordar, a quienes no sepan, que la economía china, según las mediciones más correctas y más actualizadas de cómo se mide el tamaño de una economía de un país, la economía china es ya superior a la economía de los Estados Unidos. Por supuesto, si vamos por la vieja manera eh, de, de, de leer, o más bien la vieja manera de determinar el tamaño de las economías, es decir, eh, mirando el Producto Interior Bruto, el PIB, solamente el Producto Interior Bruto, pues en esa medición, por supuesto, todavía Estados Unidos le lleva una ventaja a China. Pero cuando ajustamos ese número a un índice, que es el índice que toma en consideración un fracatán de otros elementos y de otras consideraciones, valga la redundancia, para tener una medición más correcta y más exacta del tamaño de una economía. Eso es lo que se conoce como el índice de paridad de poder adquisitivo. Eh, en ese índice, que lo que realmente mide es la capacidad adquisitiva de la sociedad completa, en ese índice del PBI ajustado a la paridad de poder adquisitivo, ya China representa una economía más grande que la economía de los Estados Unidos. Hay que recordar que el PBI de los Estados Unidos está en función básicamente de las industrias de alta tecnología y las industrias de financiación y de servicios. Todo eso está controlado por un 10% de la población. Es decir, hay un gran crecimiento del PIB del 10% de la población, pero el 90% de la población apenas tiene el poder adquisitivo necesario para disfrutar de esa supuesta economía que es la mayor del mundo. En Estados Unidos sí, hay gran infraestructura, pero solamente para ese 10%, para los super ricos que acumulan eh, ese crecimiento económico en los Estados Unidos. Los que acumulan ganancias de ese crecimiento económico o de ese poder económico de los Estados Unidos solamente son el 10%. El resto de la población no tiene infraestructura. Básicamente no tiene poder adquisitivo. Por eso es que el índice de paridad de poder adquisitivo es realmente la medida más realista y más exacta para medir el tamaño de las economías hoy en día. No es el PIB, no es el PIB. Así que pues ajustado el PIB a este factor de medición, podemos entender que ya China superó a los Estados Unidos y que Estados Unidos se le hará muy difícil alcanzar a China de aquí en adelante.
Eso no queda ninguna duda para mí. Así que pues básicamente la cumbre para Trump fue un fracaso. Eh, Básicamente tuvo que recular en todos los asuntos tarifarios. Básicamente obtuvo una suspensión de la prohibición en los metales en los minerales raros necesarios para la industria tecnológica de los Estados Unidos, pero casi una suspensión condicionada, casi un regaño. Vamos a suspender el asunto por un año a ver cómo tú te portas. Si te portas bien, Trump, podemos mantener entonces los mercados abiertos de tierras raras. Si te portas mal, vuelve otra vez la prohibición. Así es que pues, en el término de las tierras raras, básicamente salió perdiendo, perdiendo los Estados Unidos. En el tema de la relación entre China y Rusia, eso ni se ha tocado. No he visto ninguna expresión de ninguno de los lados, así que no creo que haya tenido tampoco éxito. Eh, Creo que estamos básicamente en el mismo lugar que estábamos antes de la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos y antes de lanzar la guerra tarifaria que ya todos conocemos. A mí lo que me da la impresión aquí es que China está buscando un divorcio de los Estados Unidos. Ya comenzó a dejar de depender de los consumidores de los Estados Unidos en casi una cuarta parte de su mercado y a comenzar a buscar nuevos mercados y redistribuir eso. Como dije, esa dependencia ha bajado ya en los últimos 8 meses o 7 meses, ha bajado casi en un 17%, que eso es un montón. Así que para mí que China está buscando ya un proceso de divorcio y pues como son los chinos, están buscando una especie de divorcio civilizado. Pero conociendo cómo son los Estados Unidos, debemos esperar un divorcio escandaloso. De hecho, al final de la cumbre entre Xi y Trump, que apenas duró hora y media ese encuentro, salieron ambos mandatarios de allí no con expresiones de júbilo, ni de éxito, ni de nada de eso. Salieron de hecho de una manera hasta un poco tensa con, con, con Trump diciéndole cosas a Xi al oído, como si Xi entendiera inglés o como si le hablara chino. Es decir, con una actitud de Trump totalmente nerviosa y de, de subyugación más bien. De hecho, Trump se supone que participara de un encuentro que estaba allí ocurriendo en Seúl. Al día siguiente allí, lo que se llama The Asian Pacific Economic Cooperation, APEC, que se supone que se mantuviera porque era parte de su visita a Corea del Sur. Pues arrancó y se fue, se montó en el avión y se fue. Xi, que también estaba invitado al encuentro de APEC, allí está en Seúl, allí estuvo hasta hoy, reuniéndose incluso con la delegación de Canadá y con otras delegaciones. Así es que pues Trump salió de allí con el rabo entre las patas y por supuesto a los pocos minutos de haber ya acabado la reunión, o a las pocas horas de haber acabado la reunión, ya estaba él en Truth Social haciendo declaraciones del éxito absoluto y rotundo de su reunión con Xi. Le preguntaron qué tal había sido el éxito y él dijo, pues en una escala del 1 al 10 fue un 12. De nuevo, quienes conocen y que hemos escuchado ya las declaraciones de Trump, sabemos que es un mentiroso patológico que crea todo este tipo de información falsa sobre sus propios fracasos, que es incapaz de aceptar sus propios fracasos. Allá fue y puso, como dije, un post instando a los agricultores norteamericanos a comprar más tractores y más tierras porque lo que viene aquí es una compra masiva de los chinos. Imagínense, Estados Unidos celebrando que los chinos le compren.
como se han mirado las cosas a través del mundo en los años que llevo yo de vida. Antes era al revés. Todo el mundo celebraba que los americanos le compraron. En fin, esa es la situación. Estados Unidos, Trump salió de este viaje, a mi entender, muy mal parado y, por supuesto, pues declarando y haciendo oficial eh, declaraciones y información que son altamente cuestionables. Mi impresión de todo esto es que esto no durará nada, que prontamente Trump y el gobierno de los Estados Unidos hará algo nuevo, alguna situación, alguna cosa nueva para garantizar que nada de esto ocurre. Es decir, para que China se dé cuenta que todos eran palabras vanas, palabras vacías y que no habían intenciones verdaderas de los Estados Unidos aquí en este tema. El tiempo dirá si me da la razón o no me la da. Pero si te gustó este video, lo que viste en parte o en su totalidad, por favor te pido que le des a la manita esa de like y que te suscribas para que este mensaje llegue a más personas. Bueno, hasta la próxima.